Vamos a estudiar la segunda parte de nuestra serie de reavivamiento y reforma y vamos a mirar cuán importante es tener la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Estudiamos la importancia de tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y el poder es una persona la cual desea morar en nuestros corazones, en nuestra mente, que es Cristo, Yeshua, que mora a través de su Espíritu, así como lo vimos en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 17. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchos de nosotros conocemos este versículo de memoria, pero hay un versículo, el que sigue, que rara vez se conecta con este versículo. Y vamos a leer el versículo 18. Recuerden, este es Cristo hablando a cada uno de nosotros, el cual declaró: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La pregunta obligada es: ¿cómo el Padre mandó al Hijo? Recuerden, esto está hablando a cada uno de nosotros y da por entendido que nosotros sabemos cómo el Padre lo mandó a Él, para saber cómo tenemos que ir nosotros. ¿Sí o no? Porque esa es la indicación. Así como tú me enviaste, yo mando a ellos. ¿A qué? A ser testigos, a predicar. Esto quiere decir que tenemos que ver cómo inició el ministerio de Cristo para saber cómo es que Él nos está mandando a hacer el ministerio que nos ha encomendado. Como primeros frutos. Ahora, ¿cómo fue que inició Cristo su ministerio? ¿O cuándo inició Cristo su ministerio? Había un tiempo para que iniciara. Había un tiempo específico para que era el inicio del ministerio de Jesucristo, ¿cierto? El cual estaba dentro de la profecía de las 70 semanas, cuando iba a ser ungido el santos de los santos. Daniel 9, 24. Entonces, ese momento en que fue ungido, ¿cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue el inicio del ministerio de Cristo Yeshua? Cuando fue bautizado. Cuando fue bautizado. Mateo capítulo 3. Y vamos a ver cómo fue que Él inició la obra, porque de la misma forma nosotros también tenemos que iniciar la obra que Él nos está mandando. ¿Estamos de acuerdo? Veamos Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos
y vio al Espíritu de ¿quién? ¿Al Espíritu de quién? De Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo inició el ministerio Cristo Yeshua? ¿Y cómo nosotros iniciamos el ministerio que nos ha encomendado a nosotros? Después que lo recibimos a Él, Después que lo recibimos a Él. en el bautismo también. ¿Qué fue lo que sucedió en el bautismo de Cristo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que lo capacitó para la obra, para su ministerio, lo cual nosotros también necesitamos. O sea, recibió el poder del Espíritu de Dios. Recibió el poder, recibió el Espíritu del Padre, lo reconoció el Padre. Miren, versículo 17. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando se escuchó eso del cielo, ¿qué es lo que el Padre estaba haciendo en el Hijo? Le estaba confirmando Ungiéndolo. su identidad. Estaba trayendo confirmación de que Él era el Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? No solamente fue lleno del Espíritu del Padre, sino que fue confirmado como el Mesías, como el Hijo de Dios. De la misma forma, nosotros tenemos que conocer nuestra identidad, tener la seguridad de quiénes somos para llevar a cabo la obra de Dios. Porque así como el Padre mandó el Hijo, Él nos manda a hacer la obra en este tiempo del fin. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Estamos viendo la conexión? Necesitamos tener una certeza de nuestra identidad. Hay ocasiones en que yo pregunto a las personas: ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Muchos empiezan a contestar: yo soy de tal religión, yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de esta organización, yo soy de aquella. Pero el Padre le dio la seguridad al Hijo de que Él era el Mesías, el cual estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas al ser ungido, y le dio la confirmación de que Él era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el primer ataque que recibió Cristo en el desierto? ¿Ustedes recuerdan? Las tentaciones, ¿Cuál fue la primera tentación? el pan, La primera tentación era el pan, las piedras. era la piedra. Déjeme decirle que esa no fue la primera tentación. Oh, si tú eres hijo. La primera tentación Tú eres hijo de Dios. que sufrió Cristo era lo que había recibido como confirmación de su Padre.
Vamos a verlo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 3. Esa fue la primera tentación. ¿Por qué? Porque había sido confirmado como el Hijo de Dios. Se le había revelado su identidad. Nosotros tenemos que entender cuál es mi identidad ante los ojos de Yeshua, de Cristo. Porque si no tenemos la seguridad, no podremos hacer la voluntad de Yeshua, de Cristo. Ahora noten, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Ven el primer ataque? ¿Qué trató de hacer? Tratar de minar la palabra que el Padre había declarado al Hijo, que Él era su Hijo, el Hijo de Dios. Trató de destruir la confirmación que recibió. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos plenamente confiados, entendemos cuál es la identidad vista a través de Cristo Yeshua? Este punto nos lleva a tener el conflicto que se está llevando hoy día. ¿En dónde? En nuestras mentes, en nuestros pensamientos. El enemigo quiere destruir la confianza y la seguridad de nuestra identidad. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Ahora, esto es crucial, porque al conocer nuestra identidad, sabremos nuestra misión. Porque así como el Padre mandó al Hijo, el Hijo nos está mandando a nosotros. Si no tenemos la seguridad de la identidad nuestra, no podemos llevar a cabo la misión. Tal vez haremos algo, pero tal vez no es la misión que se nos ha encargado. ¿Por qué? Porque no va a haber una confianza. Por eso el enemigo trató de minar la confianza de Cristo al decirle, si eres el Hijo de Dios. ¿Notan? Entonces, tenemos que tener esa seguridad de nuestra identidad. Ahí está, esa seguridad. Seguridad. Estar seguros de que Él es. Uh-huh. Y no solamente de que Él es el Hijo de Dios, seguridad que Él es el Hijo de Dios, pero seguridad de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros a la vista del Hijo de Dios? Vamos a ver Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y vamos a ver la misión. Hechos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. ¿Lo tenemos? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Noten, los discípulos tenían que esperar la promesa del Padre, la confirmación, la cual escucharon de la boca de ¿quién? De Cristo Yeshua. O sea, ellos tenían que esperar la confirmación de la promesa que el Padre dio a través de su Hijo.
Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esos dentro de no muchos días era el inicio de la misión de los discípulos. ¿Sí o no? Que se le conoce como el día del Pentecostés. Pero el día del Pentecostés iba a traer la confirmación de la promesa del Padre que fue declarada al Hijo, y el Hijo nos la declara a nosotros. Déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuál fue esa promesa del Padre? Porque así como inició el ministerio Cristo Yeshua, nos manda a nosotros para que iniciemos el ministerio que Él nos ha encomendado. ¿Cuál era la promesa que el Padre declaró? Ahí vamos a ver. Si conocemos la promesa del Padre, vamos a conocer lo que el Hijo les dijo a los discípulos, que esperaran por esa promesa. Es el Espíritu de su Hijo. A ver, ¿me están siguiendo la pregunta? Vamos a leer el 4 nuevamente. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Ok? La cual les dijo: oísteis de mí. ¿Quién fue el que dijo: oísteis de mí? Cristo. Porque fue confirmada a Cristo y Cristo la confirmó a nosotros. ¿Qué promesa se le dio a Cristo en el inicio de su ministerio? ¿Qué promesa le dio el Padre al Hijo en el inicio de su ministerio? Era su Hijo. La confirmación de la identidad de Cristo Yeshua. ¿Me están siguiendo? Esa fue la confirmación, la promesa que declaró el Padre al Hijo, y el Hijo le declaró a los discípulos. Y les dijo: no salgan hasta que ustedes sean confirmados y estén seguros de su identidad para predicar el Evangelio. Manuelito pregunta: entonces, ¿qué confirmación recibieron? ¿Qué fue lo que recibió Cristo? La confirmación ¿La confirmación de qué? de la identidad. De que Él es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la confirmación que nosotros recibimos en el día del Pentecostés? De que somos hijos e hijas de Dios. Que tenemos seguridad de que hemos sido adoptados. Ahí está la adopción. De que hemos sido partícipes del reino del Dios y que ahora somos coherederos junto con el Hijo, el cual se le dio la confirmación a través del Padre de que es nuestro Mesías. El problema de hoy día es que muchos declaran: yo soy lleno del Espíritu Santo, pero no tienen una identidad, no tienen seguridad de su identidad, no están preparados, no han aceptado el testimonio del Padre que se nos da
a cada uno de nosotros a través de Cristo Yeshua. Porque no se ha llegado al entendimiento de que somos coherederos. And this is beautiful. Miren la promesa. Juan capítulo 14. See the promise. Vamos a ver la promesa. Juan capítulo 14. ¿Me están siguiendo? O sea, ¿saben que cuando yo estaba estudiando este tema, o voy a esperar más adelante, para que el Espíritu Santo les vaya mostrando la importancia del día del Pentecostés? Va a cambiar el concepto que a veces hemos tenido acerca del día del Pentecostés. Vamos, lo voy a dejar más adelante. Si no me acuerdo, recuérdenme. Juan 14, versículo 16. Vamos a leer el 17 y el 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En nuestro primer estudio ya vimos estos textos detenidamente. Mas veamos el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Quince 26. Ahora fíjense cómo se va conectando todo. El testimonio del Padre que fue dado al Hijo y fue dado a nosotros. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí, de Cristo. ¿Cuál es el testimonio del Padre? Que Él era el Hijo de Dios, se lo dio a su Hijo. Cuando viene el Espíritu del Padre, nos da el testimonio de que Cristo Yeshua es el Hijo de Dios. Amén. Capítulo 16, versículos 12 y 13. ¿Lo tienen? Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que el Espíritu iba a hablar a nuestros corazones? Todo lo que escuchó ¿de quién? Del Hijo y del Padre, para darnos seguridad de que nosotros somos hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo Yeshua. Él es el que nos confirma nuestra identidad. No es un nombre, no es una placa, no es el tener membresía en un lugar, sino que es que el Espíritu de Cristo nos confirma a cada uno de nosotros de nuestra identidad, de la seguridad de que somos coherederos con Cristo Yeshua, hijos e hijas de Dios. Y eso es lo que el mundo cristiano no ha llegado al entendimiento de que somos coherederos.
Hay muchos grupos que tienen mucha luz, pero si no tienen esto en claro, se pierden de todo. Could you imagine when they become aware of being co-inheritors? Wow! Veamos a Romanos 8:17. Porque lo que dijo el hermano, si realizamos este punto, esta confirmación de que cuando recibimos el Espíritu, nos da de que somos hijos e hijas de Dios, de que somos coherederos, nos da la seguridad de nuestra identidad. Romanos 8:17. Miren lo que dice el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? ¿De que somos qué? ¿Es a testimonio de que somos de qué? Un testimonio de que somos ¿qué? A ver, ¿de qué? ¿Qué somos? Que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ustedes notan, todo lo que el Padre le dio al Hijo está a nuestra disposición. Nos pertenece. Nos lo da. El problema es que el enemigo ha venido a destruir la identidad del pueblo de Dios, que no hay una seguridad de quién es usted ni quién soy yo. Pero hoy día declaro que el Señor está mostrando de que nosotros tenemos una identidad. Pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios, coherederos con el Hijo de Dios, para honra y gloria suya. Even verse 1 will back this up. Aún el versículo 1 de este mismo capítulo. No condemnation. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So many are missing the Spirit. Muchos están perdidos sin el Espíritu. En pocas palabras, cuando Cristo Yeshua les dijo a los discípulos, permanezcan en Jerusalén, el propósito no era el que a veces, muchas veces nosotros repetimos. No era de solamente recibir el Espíritu Santo, sino era de confirmarlos a ellos de que eran hijos e hijas de Dios. Porque si usted lo cree, usted va a servir al Dios Todopoderoso. Sin cuestionamientos. ¿Qué fue lo que pasó con todos los discípulos? No los sirvieron completamente después de ahí. ¿Qué pasó durante 3 años y medio? ¿No lo estaban sirviendo? ¿No caminaban con Él? ¿No se gozaban con Él? ¿No lo seguían? ¿No habían recibido las bendiciones del cielo? Sí, pero no tenían la confirmación de que eran hijos e hijas de Dios. Being mindful. O sea, tenían que tener un razonamiento, un entendimiento. Once we become mindful, voila. Cuando nosotros tenemos el entendimiento, todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Has to, yeah. Todo pensamiento, toda acción. ¿Hemos recibido el Espíritu? ¿Estamos seguros de la experiencia? Miren, Hechos 19. Hechos 19:2.
Pablo hablando a Éfeso, le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, estos eran creyentes. Esta era la iglesia de Éfeso. Esto me da a entender de que yo puedo estar en una iglesia y no ser lleno del Espíritu Santo. Pero usted dirá, bueno, yo sí he escuchado del Espíritu Santo. Bueno, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Sabes quién es Él? Él es una persona con personalidad, el cual en nuestro estudio anterior vimos que es Cristo Yeshua en nosotros. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Noten, había guardadores de la ley. Guardaban los tiempos señalados, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir? ¿Estamos seguros nosotros de que hemos sido llenos del Espíritu Santo? ¿De que hemos sido confirmados como hijos e hijas de Dios? Nosotros apenas estamos viendo el poquito de rayo de luz. Necesitamos tener la seguridad de la confirmación de la promesa que el Padre le dio al Hijo y el Hijo nos lo da a nosotros, para que nosotros seamos llenos del Espíritu de Cristo Yeshua. Podemos guardar la ley de Dios, podemos dar ofrendas, diezmos, estudiar la lección, orar todos los días, leer, estudiar, pero perdernos de ser llenos del Espíritu de Dios porque no hemos recibido la confirmación de que somos hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo Yeshua. Amen. The spirit of humility to keep ourselves down until we realize what He has for us. Y cada uno de nosotros tenemos que ser llevados por el espíritu de humildad. El espíritu que nos da la humildad para poder realizar de esta gran necesidad de nuestras vidas. No, pues es lo que traduje de él. So that we can even see. Entonces nosotros vamos a empezar a ver. Otherwise, we're blinding ourselves, thinking we know something we know nothing about. Entonces tendremos que el conocimiento de las cosas que aún ni conocemos. Miren, cuando les dijo, esperen en Jerusalén, en pocas palabras le estaba diciendo, miren, esperen a la promesa para que ustedes sean movidos de la incertidumbre a la certidumbre. To the certainty. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque caminaron 3 años y medio con Cristo Yeshua, pero no estaban seguros de quiénes eran. Sí, porque hasta ese tiempo le dieron la confirmación. Ujú. O sea, eso es lo que ya, de ahí empezaron ya se dieron cuenta que... Ahora, ¿cuándo recibieron la confirmación? ¿Cuándo la recibieron? ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. And it was only at the 11th hour. Y solamente fue en la hora 11ª. Meanwhile, they were arguing.
¿Por qué? Porque ellos caminaron con Cristo en incertidumbre, argumentando, cuestionando, dudando, peleando. Pero no fue hasta que recibieron la confirmación en el día del Pentecostés de que ellos eran hijos, miembros del reino de Dios y coherederos con Cristo, que entonces salieron a predicar con el poder del Espíritu Santo. En el Pentecostés, perdón. Sí, Cohet, dilo. Pues. Pues porque en el Pentecostés recibieron la confirmación y el poder. Ahí le dicen Hechos 1:5, 8. Sí, ya. Sí, o sea, miren, ¿están viendo cuál es el propósito de la fiesta del Pentecostés? Traer confirmación de la identidad, de nuestra identidad, That's beautiful. de que soy hijo e hija de Dios, coheredero de Cristo. Y vamos a verlo más profundamente, más detalladamente. Miren, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Ahora, esto cambia completamente el significado del Pentecostés. Porque es una confirmación de que somos coherederos, hijos e hijos de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Noten, creían en el evangelio, en el reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, se bautizaban, miraban señales, milagros, que estaban atónitos. ¡Ja! ¿Necesitamos esa experiencia nosotros? No coman ansias. Miren el versículo 14. Miren el 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua, de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto es algo muy interesante, porque creían en el Evangelio, creían en el reino de Dios, creían en el nombre de Jesucristo, lo tenían correcto, eran bautizados en el nombre de Jesucristo, miraban milagros, señales, sabían profecía, pero ¿qué les faltaba? ¿Qué les faltaba? El Espíritu. La presencia del Espíritu de Cristo. The indwelling presence of Yeshua. They were lacking of the indwelling presence of Yeshua. No tenían la presencia de Cristo Yeshua.
Pero usted podría decir, pero es que ya habían conocido todo, ya habían creído todo, creían en la profecía, guardaban todos, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, pero no tenían el Espíritu. Wow. Ahora, tengamos cuidado. Lo que yo acabamos de leer me está hablando a mí para decir, no te sientas satisfecho. No creas que por conocer profecía, no creas que porque crees en el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio, que ya fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, ya lo lograste. Tienes que tener la confirmación de tu identidad y la seguridad de que estás lleno del Espíritu de Cristo, que su presencia esté en nuestra mente y nuestro corazón. Porque tenemos que tener la seguridad de que hemos sido bautizados con el Espíritu. And we'll be able to tell upon the other hearts, regardless of what we lack. Y vamos a poder ver la diferencia sobre otros. Por eso el Señor dijo, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. No todo el que se dice cristiano es cristiano. No todo el que se dice discípulo es discípulo. Si la presencia del Espíritu de Cristo no ha inundado nuestro ser, no importa talentos, dones, sabiduría, conocimiento, si no tiene la presencia del Espíritu de Cristo Yeshua, se está perdido. Ahora, vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 44 y 45. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Los discípulos tenían que esperar por la confirmación de su identidad. La confirmación de que eran hijos e hijas de Dios. Noten el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre, ¿qué dice? Aprendió de él y viene a mí. ¿Quién es el que daba el testimonio? El Padre. Se lo dio al Hijo de que él era el Hijo de Dios. Y el Hijo nos da el testimonio a nosotros de que nosotros somos hijos e hijas coherederos junto con Él. Y somos llevados nuevamente ¿a quién? Al Padre. El Padre nos lleva a Cristo, Cristo nos lleva al Padre. Somos tocados por la presencia del Espíritu de Cristo. Somos movidos desde la partícula más pequeña de nuestro ser. Somos movidos a escuchar el testimonio del Padre sobre el Hijo y el testimonio del Hijo a nosotros para poder darnos la certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Y déjeme decirles que el amor que el Padre tiene hacia el Hijo
el amor que el Padre tiene al Hijo, a Cristo Yeshua, es el mismo que se nos da a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a leerlo. No me crea a mí. Juan capítulo 17. Juan 17. Yes, brother. And we should have for one another. Y este amor, el cual el Padre tiene al Hijo y a nosotros, es el mismo amor que tenemos que tener entre nosotros. Juan capítulo 17, versículo 23 en adelante. Vamos a leer de Juan 17, 23 al 26. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Notan? El amor del Padre hacia el Hijo es el mismo amor que tiene para usted y para conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo, a través del testimonio del Padre, nos confirma de que somos hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo, Yeshua, en todo el reino de Dios. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo maravilloso que es esto? ¿Tienes la seguridad de que eres hijo e hija de Dios? Que el mismo amor que mostró al Hijo de Dios, a Cristo Yeshua, te lo está mostrando a ti. Déjeme decirle que yo creo que muchos de nosotros no lo creemos. Decimos, es que Dios me ama, sí, me ama. Pero a veces no hay una seguridad de nuestra identidad para decir, sí, me ama porque yo soy su hijo. Y me ha llenado de su espíritu para ser coheredero del reino de Dios. Y eso lo hace posible hasta que nosotros somos llenos del espíritu de su hijo. Déjeme, vamos a tratar de ver, vamos a ver otros versículos. Y vamos a llegar a que el Espíritu Santo pueda mostrarnos el lugar al que tenemos que llegar para poder declarar Abba Padre. Para poder llegar y decir, Señor, cuán maravilloso eres tú en darme tu testimonio, tu amor y la confirmación de quién soy yo. Para ahora yo hacer tu voluntad. Cuando sus palabras de instrucción han sido recibidas y las hemos tomado como nuestras, Cristo viene a ser una presencia activa en nuestras vidas, controlando nuestros pensamientos, ideas y acciones. No es más que nosotros vivimos, pero es Cristo el cual vive en nosotros. Y Él es la esperanza de gloria. El yo es muerto, pero Cristo es nuestro Salvador vivo. El amor de Dios nos da su testimonio. El Padre viene y nos da su testimonio. Y ese testimonio, cuando nosotros lo recibimos, cuando lo poseemos, el testimonio del Padre de que es el Hijo, y el Hijo nos da el testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, nuestros pensamientos, nuestras acciones vienen a ser sujetas al dador de la vida, y nuestra vida deja de existir. Pero ahora es la vida de Cristo en mí, la vida de Yeshua en mí, la cual controla todo aspecto de nuestra vida. Por eso necesitamos la confirmación
la seguridad de quién es usted y quién soy yo, de su identidad. Miren, vamos a ver Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 22. Esto que sucedió, Cristo ya había resucitado. Pentecostés aún no había llegado. Y se les apareció a los discípulos. Y en el versículo 22, vamos a leer el 21. Entonces Yeshua, Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora fíjense el siguiente versículo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Espérenme, pero todavía no era Pentecostés. Esto que acabamos de leer fue antes del Pentecostés. ¿Recibieron el Espíritu completamente? ¿A medias? ¿Un tercio? ¿Un cuarto? ¿Qué piensa usted? Lo recibieron completamente. ¿Sí o no? Dios cuando da completamente. Y les volvió a repetir lo que con el texto que iniciamos al principio, en Juan 17:17, que les dijo: como me envió el Padre, o sea, Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, versículo 22, y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, los discípulos recibieron el Espíritu Santo antes del día del Pentecostés. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿para qué era el día del Pentecostés? Ahora sí. Juntemos todos los textos que hemos visto. Y en el día del Pentecostés era la confirmación de su identidad, el entendimiento de que eran hijos, coherederos junto con Cristo, con una misión de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, con el mismo poder que el Padre le había dado a su Hijo. ¿Reciben qué? Esto significa recibir todos los atributos de Cristo, su carácter. ¿Estamos entendiendo lo maravilloso que es el Señor? Cuando llegaron al día del Pentecostés, ahí recibieron la confirmación, como la recibió Cristo en el día del bautismo, cuando se escuchó la voz del cielo decir: este es mi Hijo amado. Salid. Cumple la misión. Los discípulos llegaron al día del Pentecostés ya con el Espíritu Santo, pero recibieron la confirmación y les dijo: salid, sed testigos al mundo, porque ahora tienen la confirmación de que son mi pueblo, mis hijos. Comprendieron su verdadera identidad. Y ahí eran hijos y coherederos con Cristo Jesús. Ahí entendieron que eran hijos y coherederos junto con Cristo Yeshua, su maestro. Hasta se me pone la piel chinita. It'd be good for us to understand the word impartation. Es importante nosotros entender la palabra de impartición.
VA 805 addresses this specifically. It's Específicamente, la pluma inspirada habla acerca de esto. the impartation of the life of Yeshua. Es la impartición de la vida de Cristo Yeshua. Y vamos a verlo más detenidamente, porque para allá vamos. That'll help answer what you're asking us. Ahora, vamos a ver Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a leer el versículo del 3 al 5. Note lo que se dice. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muchos han nacido del agua, bautizados del agua, pero no todos han nacido del Espíritu, bautizados por el Espíritu. Miren ahí Juan 1:33. Juan 1:33. Miren, aquí está la confirmación de todo lo que hemos estado viendo. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjense qué maravillosa confirmación. Nosotros necesitamos nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Pero ¿quién es el que nos llena del Espíritu? ¿Quién es el que nos llena del Espíritu? Cristo Yeshua. Él es el que nos llena el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de Cristo, el cual desea morar en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a verlo un poco más detalladamente. Aquí el mensaje era para Juan el Bautista, que supiera quién es el que iba a traer el Espíritu Santo. Así es. Ahora mire, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Cristo? Nos trae seguridad y nos muestra nuestra identidad. Lo hemos visto a través de todos los versículos que hemos visto. El Espíritu de Cristo nos trae seguridad y nos muestra nuestra identidad. Si usted conoce su identidad, usted podrá pedir correctamente. Pero si usted no conoce su identidad, muchos no sabrán cómo pedir lo que se necesita. El Señor mismo dijo, no recibís porque no sabéis pedir. Y muchos no recibimos porque estamos como Juan. No lo conocía. No sabía el testimonio del Padre que fue dado al Hijo para que nosotros tuviésemos la seguridad y la certeza de nuestra identidad, que somos hijos e hijas coherederos junto con Cristo Yeshua. El futuro es personal, porque muchos ponen en el futuro, recibiremos la lluvia tardía. ¿Ustedes han escuchado eso? Es que estamos esperando por la lluvia tardía para ir a hacer la misión
y cumplir Apocalipsis 18. Ese futuro que muchos tienen es algo personal, pero hoy día en nuestro corazón y en nuestra mente, no tenemos que estar diciendo, es en el futuro. No, es hoy día. Right. Muchos están esperando el Pentecostés, que sea derramado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya se nos ha dado antes del Pentecostés. Pero el Señor nos lleva a tener una confirmación y una seguridad de quiénes somos. Somos pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios, coherederos con Cristo Yeshua, el cual el Padre, con el mismo amor que amó a su Hijo, nos ama a nosotros. Las bendiciones que le dio a sus hijos, nos lo da a nosotros. El poder que le dio a su Hijo, nos lo da a nosotros. Pero nosotros no tenemos la certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Por eso no pedimos las bendiciones del cielo. No nos creemos de que somos pueblo de Dios. Hay tanta confusión entre todos, entre muchos. ¿Quién es usted? Yo soy esto, yo soy aquello, yo pertenezco aquí, mi nombre está escrito acá. Pero se olvidan de que somos hijos e hijas de Dios. And I praise God that now I know a little bit better what to ask. Ahora yo estoy agradecido a Dios porque ahora yo ya sé qué es lo que yo tengo que pedir. Un poquito de entendimiento. Not much. Just to give me a little light, please. El Señor nos está mostrando una pequeña luz para que nosotros podamos empezar a pedir correctamente para recibir lo que el Señor desea darnos. El futuro es el presente. El enemigo siempre quiere poner todo en el futuro. Es hoy día cuando usted y yo podemos recibir el Espíritu de Cristo y tener la confirmación de quién somos, de quién soy yo, de mi identidad y de lo que yo puedo pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque todo el reino de Dios es mío. Es mío. Y no lo estoy diciendo por decirlo. Es mío si yo deseo y creo y confío y entiendo mi identidad, que soy coheredero con Cristo. El reino de los cielos es suyo. Pida al Espíritu de Cristo que le dé la confirmación, la seguridad de quién es usted. Y eso va a cambiar toda su vida, sus pensamientos, sus acciones, sus motivos. Amen. Amen. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47. Si gusta, apunte todos estos textos. Apunte esos textos. Juan 6, 47. Primera de Juan 5, 11, 13. Romanos 6, 23. Note lo que dice Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? La vida eterna. Vida eterna. ¿Usted está seguro de la vida eterna? Primera de Juan capítulo 5. No iba a leer todos, pero creo que es importante que lo lea. Juan capítulo 5, versículo del 11 al 13. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo del 11 al 13. Noten, nos vuelve a confirmar el testimonio del Padre que sucedió en el día del bautismo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Y gloria a Dios porque no los iba a leer todos, pero gloria a Dios que lo estamos leyendo, porque va a confirmar todavía más lo que estamos viendo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿No es el testimonio que el Padre declaró en el día del bautismo de Cristo? ¿No es el testimonio que nos da en la fiesta del Pentecostés? De que somos hijos de Dios y que tenemos vida y tenemos vida eterna. Que tenemos la seguridad de la vida, la seguridad de la vida eterna. Recuerde, el tener seguridad de la vida eterna, esto no quiere decir que usted ya es salvo. Porque si usted abandona a Cristo Yeshua, usted pierde la vida eterna. Por eso la presencia del Espíritu de Cristo tiene que estar en ¿cuánto tiempo en nosotros? Permanente, día a día. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el Padre, es vida eterna en Cristo Yeshua, Señor nuestro. Usted nota nuevamente el testimonio del Padre, el cual confirma el testimonio que le dio a su Hijo. Y el Hijo nos da el testimonio a nosotros, para que nosotros tengamos la seguridad de nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Yo soy hijo de Dios, coheredero con Cristo Yeshua, porque Él me ha llenado del Espíritu para tener confirmación de que yo le pertenezco a Él y que Él mora en mí. Lucas 24:49. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Nos trae seguridad, nos muestra nuestra identidad, pero también nos muestra de que no estamos solos, porque Él dijo en el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. ¿Qué vamos a recibir? El poder. ¿Como resultado de qué? De la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es la promesa del Padre? Cristo, Yeshua, el Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cuando nosotros tenemos el poder, Él nos da la victoria. Cuando tenemos victoria, nosotros testificamos. Tendremos poder para glorificarle, para alabarle. Mire lo que sucedió en Hechos 4:31. Cuando nosotros recibimos el poder, recibimos la presencia del Espíritu de Cristo en nuestra vida, no solamente nos da vida eterna, nos da vida, nos da su poder, y el poder nos lleva a obtener victoria, pero la victoria nos lleva a testificar, a glorificar a aquel que nos da la victoria. Miren el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Notan qué es lo que viene a hacer el Espíritu? No solamente nos da seguridad, no nos brinda la seguridad de nuestra identidad, de quién es usted, quién soy yo, sino que nos capacita, nos da el poder para predicar la palabra de Dios. Nos da el entendimiento.
Y los discípulos fueron llenos al ser confirmados de quiénes eran ellos, de su identidad. Fueron confirmados y salieron con el poder del Señor para predicar su palabra a todo el mundo. I'm waiting for this floor to start shaking. Dice el hermano, estoy esperando que este cuarto empiece a temblar. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Con el poder del Espíritu de Cristo Yeshua. Ahora, esta experiencia es una experiencia de todos los días. ¿Fueron llenos después del Pentecostés? Hemos visto que fueron llenos antes del Pentecostés. ¿Qué sucedió después del Pentecostés? Miren ahí en Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo del 12 al 13. Porque los discípulos, acabamos de ver en Juan 20:22, antes del Pentecostés fueron llenos del Espíritu. En el Pentecostés el Espíritu les dio la confirmación de su identidad. ¿Quiénes eran ellos? Hijos e hijas de Dios, coherederos con Jesucristo. Pero después del Pentecostés tenían que estar en una comunión estrecha con el Salvador para poder ser llenos del Espíritu Santo constantemente, que la presencia de Dios estuviese en ellos todos los días de su vida, para recibir el poder, para obtener victoria, para testificar. Note lo que dice: o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se le pidan. ¿Qué es lo que nos quería decir a nosotros? Que no podemos cesar de pedir la presencia de Cristo en mi mente, en mi corazón. Tenemos que tener la presencia de Él en nuestras vidas, porque si Él no está, no tenemos vida, no hay poder, no podemos testificar. Veamos otros textos al respecto de esto. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién? Para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Están viendo que el Señor dice que Él quiere dar esta promesa a todos, todos los días? No solamente a mí, sino a mis hijos, a mis hermanos, a ustedes, a mí, a todos los que están lejos. Pero primero empieza ¿en dónde? En mi casa. En mi casa, en mí. Viviendo la vida de Cristo en nosotros. Este es un llamado de salvación. En 1 Corintios 2:4. No sé si voy muy rápido. ¿No? ¿Voy bien? Ok. 1 Corintios 2:4. Y esto las hago en palabras mías, para ustedes. ¿Qué es lo que dice? Y ni una palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.
En esta hora yo he hablado la palabra de Dios. No con razonamiento humano, sino con el poder del Espíritu a cada uno de ustedes. Noten el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi único objetivo y mi única obra que el Señor me encomendó fue predicar su palabra. Las decisiones las toma usted conforme a lo que se le ha mostrado a través de la palabra de Dios. No es mi razonamiento, sino es el Espíritu de Dios que habló a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad hoy día? Ser llenos de la presencia del Espíritu de nuestro Salvador, Cristo Yeshua, para obtener la confirmación de mi identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy hijo de Dios, coheredero junto con mi Salvador, Cristo Yeshua. ¿Es presunción? No. Es una realidad. Porque el testimonio lo ha dado el Padre a su Hijo, y su Hijo me lo ha dado a mí para que yo tenga la certeza de quién es Él y ahora quién soy yo. Si no hay una seguridad de la identidad como pueblo de Dios, nunca podremos llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 16:9. Okay, yes, brother. It's also a gift and it's a promise, and they both come from Yahweh. Y esto no solamente es una promesa, sino es un regalo que proviene de Dios, de Yah, a cada uno de nosotros, porque es el testimonio de Él, es su testimonio, no es el mío, es el testimonio del Padre hacia el Hijo y el Hijo hacia mí, para que nosotros podamos regresar al Padre y confiar plenamente en Él y en su promesa. Amen. Segunda de Crónicas 16:9. ¿Puse primera? Segunda de Crónicas 16:9. La primera parte del versículo dice: porque los ojos de Yah, de Dios, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dios lo está mirando a usted y me está mirando a mí. Si nosotros deseamos, pedimos, clamamos la presencia del Espíritu de Cristo en nuestras vidas, y Él está esperando que los corazones sean movidos para poder llevarnos a la realidad de su palabra, de su amor, de su misericordia, y a la seguridad de que yo soy hijo de Dios. Pero Él te está mirando a ti y me está mirando a mí. Y si Dios lo está mirando a usted y está mirándome a mí, ¿saben que el universo lo está mirando a usted? Para ver cómo usted va a responder. ¿Cómo usted va a responder
a toda esta maravilla que el Señor nos ha mostrado para que no estemos solos, para que estemos llenos de su presencia, de su poder, con la seguridad de que soy hijo e hija de Dios, coheredero junto con Cristo, Yeshua. ¿Cómo usted va a responder a este gran maravilloso amor que Dios le ha mostrado a través de su palabra? Usted es el único que puede responder. Yo he decidido responder y decirle al Señor: Señor, lléname, inúndame de tu presencia. To vindicate his name. Para que nosotros podamos vindicar ¿qué? Su nombre. Why do I get up in the morning? ¿Por qué nos levantamos el día en las mañanas? Para vindicar su nombre. ¿Por qué caminamos durante todo el día haciendo las obras que hacemos? Para vindicar su nombre. Para mostrar de que Él es nuestro Dios. Y que Él mora en mí, en mi corazón, en mi mente. Si voy a sufrir en algo, pues bueno, voy a vindicar su nombre. Ante todo el universo, ante los ángeles y hasta ante el mundo. I need help. Yo necesito ayuda. ¿Y necesitamos la ayuda de quién? Del Padre, del Hijo. Pero también necesitamos la ayuda de usted y mía. Nos necesitamos a nosotros. Amen. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos une. El amor de Cristo nos constriñe. Constriñir es hacer esto. Unirnos. And he sees us as a group. Y Él nos mira ¿qué? Como un pueblo, como un grupo, como una familia. Pero el amor de Dios ¿qué? Nos unifica. Amen. It won't be nonsense. No, no va a ser cosas sin sentidos. Porque nosotros tendremos la seguridad de quiénes somos. Amen. Somos hijos de Dios. Good study. Somos hijos e hijas de Dios. Coherederos con el Señor. Necesitamos la presencia del Espíritu como nunca antes. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Los ojos de Dios te están mirando. El universo, los ángeles y el mundo nos están mirando. Amen. Hoy día podemos rechazarlo o aceptarlo. Ser llenos del Espíritu de Cristo o ser llenos del otro Espíritu. Esa es la decisión de usted y es la decisión mía. Yo ya hice mi decisión. Amén. Amen. Gloria Y como Josué lo dijo, y yo y mi casa serviremos a Dios. Pero si mi casa decide no servir a Dios, yo decido servir a Dios. Pero el propósito de Dios es que mi vida refleje el amor y su carácter en mi hogar, para que en mi hogar estemos unidos para glorificar a Dios, teniendo la seguridad de quién somos ante los ojos de Dios. ¿Cuál es su identidad? Dejémonos de que mi identidad es esta o es aquella. No, la identidad del cielo es que somos hijos e hijas de Dios. Todo mundo pelea por la identidad. Es que yo soy de acá, yo pertenezco acá. No, usted no pertenece a nada en este mundo. Usted no tiene que pertenecer a nada en este mundo, sino pertenecer al pueblo de Dios, el cual tiene la seguridad, la certeza de que usted pertenece al reino de Dios, de que usted es hijo e hija de Dios, coheredero junto con Cristo, Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amen. Así que diga como le dijo Natanael, este es un verdadero israelita. Que Dios responda: ella, yo, usted, nosotros somos realmente pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido la certeza, la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar.
Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu palabra, por tu presencia. Señor, llénanos de tu presencia, de tu Espíritu, para ser llevados a tener la seguridad, la confianza de nuestra identidad, de que somos pueblo tuyo, hijos e hijas de Dios, coherederos del reino de Dios, junto con Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Señor, que esa seguridad que tú quieres brindarnos sea una realidad hoy día, para poder salir a hacer tu misión, la cual nos has encomendado, de manifestar tu carácter, tu gloria y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por tu grande amor. Gracias a Dios por el testimonio que fue expresado por el Padre de que tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, y el cual nos da la seguridad del perdón, de la salvación, de la vida eterna, para estar seguros de que somos parte de tu reino. Señor, dirígenos en este día y durante todos los días de nuestra vida, para que nosotros podamos, Señor, estar conectados completamente contigo. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amen. Amén.